Buenos días. Damos comienzo a la clase del día de hoy. Mi nombre es Capellana Carmen Aponte. Los hermanos que van a pasar a discipulado pueden ir pasando. Esta es la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27 WK13, en la primera sección de Santa Juanita. Estamos aquí a sus órdenes. Nuestro pastor es Jorge Ortiz y su esposa Wanda Meléndez. La clase de hoy es la lección 9 de la unidad 2. Se llama La visión y el llamado inaugural de Ezequiel. Anteriormente habíamos hablado, se había estudiado un poco de Jeremías, ¿verdad? Y ahora vamos a estar hablando durante la mañana de hoy sobre otro profeta del Antiguo Testamento que fue llamado también a soportar tiempos y experiencias difíciles debido a su llamamiento. Él se llama Ezequiel. Ellos ambos son ejemplos que nos inspiran la seguridad que Dios nos da de que siempre estará con nosotros en medio de la misión que Él nos entregue. Sin duda alguna, eso es así. Aquellos que vivimos en el Evangelio, por el Evangelio y para el Evangelio, pues podemos constar que es así, que el Señor nunca nos deja solos. Ezequiel es único entre los profetas del Antiguo Testamento. Ningún otro profeta tiene visiones tan detalladas e intrigantes, y pocos profetas encarnan su mensaje de una manera más personal y sacrificada que él. En la lección de hoy estudiaremos, como les dije, el llamamiento de Ezequiel, que él era contemporáneo con Jeremías. Lo único que uno trabajó, ¿verdad?, como sacerdote en el exilio y otro fuera del exilio. Jeremías enfrentó dificultades y oposición, pero fue sustentado también por la fortaleza de Dios, así como su fervor por el llamado de Dios en su vida. Isaías nos va a estar leyendo haciendo la lectura de Ezequiel 1, del 1 al 4. Todas las lecturas de hoy van a ser bajo Ezequiel, así que no vamos a estar cambiando mucho, nos vamos a mantener en Ezequiel 1, capítulo 1 y capítulo 2. Isaías, por favor. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo entre los deportados junto al río que va ante los cielos se abrieron y divisiones de Dios en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Vino solamente palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, de la tierra de los caldeos, junto al río que va, y allí fue sobre la mano de Jehová, y miré y aquí que venía noté un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego fulgurante y alrededor de un resplandor, y en el medio con el fulgor de el miedo del fuego. Amén. Como Jeremías, Ezequiel provenía de una familia sacerdotal. Sin embargo, a diferencia de Jeremías, la familia de Ezequiel todavía servía en el templo en el momento del exilio babilónico.
El mensaje de Jeremías comenzó como un precursor del exilio, mientras que el mensaje de Ezequiel comenzó después del inicio del exilio. Para el 597 a.C., Nabucodonosor llevó al rey de Judá, Joaquín, cautivo a Babilonia, junto con 10,000 judíos de la clase alta de la sociedad. Como era práctica habitual, dejaban en la tierra solo a los pobres. Entre los exiliados estaba un sacerdote sadoquita llamado Ezequiel. Los babilonios instalaron a este joven como sacerdote del pueblo llamado Tel Aviv, en el canal de Kerán. Cuando Ezequiel tenía tan solo 30 años, Dios agregó un oficio de profeta a su llamado sacerdotal. Ezequiel sería la persona quien los judíos en el exilio acudirían en busca de orientación y de dirección. Un día Ezequiel tuvo una visión de Dios acercándose en la distancia. Fue una visión impresionante. La presencia del Señor fue precedida por una nube enorme que resplandecía con relámpagos. Esto es lo que se llama una teofanía de tormenta. Y eso no es otra cosa que una manifestación de Dios visible o tangible. La visión de esta nube fue toda seguridad, llenó el corazón de Ezequiel de esperanza y de gozo. El pueblo de Dios estaba cautivo en el exilio, pero Dios tenía el control y el poder para liberarlos. Mari, por favor, ¿nos puedes leer Ezequiel 1, del 5 al 28? Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos
y espantosos, y llenos de ojos alrededor en los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban, de la tierra las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía la piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amén. Como vemos, las visiones, ¿verdad?, que tenía Ezequiel y de la manera que el Señor se manifestaba con él era una manera muy especial. Y él da tanto y tanto detalle de lo que él ve y de lo que, ¿verdad?, de la presencia del Señor. Y explica que dentro de la nube, Ezequiel vio 4 criaturas, como bien mencionó Mari, según lo dice la palabra en la Biblia. 4 criaturas extraordinarias, con características humanas y características de animales. Tradicionalmente se nos ha enseñado que los querubines son unos bebés, ¿verdad? Gorditos, rosaditos, con alitas. Y esto no es otra cosa que una manifestación, ¿verdad? Ezequiel está describiendo cómo él vio esos querubines. Por tanto, no es así como, ¿verdad? No, lo hemos visto, ¿verdad? Y lo manifiestan en las figuras que vemos por ahí de los querubines. Los querubines que detalla y explica y ¿verdad?, da las características de Ezequiel son similares a los serafines, que en un momento en Isaías 6 del 1 al 4 da unas características también similares. Los querubines a menudo se asocian con el trono de Dios. Muchos eruditos creen y han dicho que el propósito de los querubines es proteger el trono de Dios y otros lugares sagrados. Pero ya debemos, ¿verdad?, romper ese esquema de que el querubín es el bebé gordito, rosadito, de cachetito y con alitas. Sí tenían alitas según lo describe Ezequiel, pero tenía características tanto de humanos como de animales. El verdadero enfoque de la visión de Ezequiel no eran los querubines, sino el trono de Dios
y aquel que estaba sentado en él. De este trono irradia la gloria de Dios, el tema central del libro de Ezequiel. Dios le mostró a Ezequiel que él estaba tan presente con el pueblo exiliado como lo estaba con los que todavía permanecían en Jerusalén. Mientras Jeremías predicaba en Jerusalén, manteniendo al pueblo de Dios responsable del pacto, Ezequiel predicaba fuera del pueblo, ¿verdad? Le llevaba el mensaje a Babilonia de que Dios siempre hablará y siempre hay que confiar en el mensaje a estos siervos fieles. María, vamos a leer por favor Ezequiel 2 del 1 al 5. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta ese mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Los líderes ejecutivos o políticos a menudo tienen un portavoz, ¿verdad? Que es la persona que está autorizada a llevar el mensaje y hablar en su nombre. Dios eligió a Ezequiel como su portavoz, puso su espíritu en Ezequiel para ser un instrumento eficaz de la mano de Dios. Debemos entender que solo cuando somos ungidos con el Espíritu Santo podemos ser aptos para el servicio. Habiendo llenado al profeta con su espíritu, Dios lo comisionó. Comisionar es encargarle una misión, ¿verdad? Pero eso también conlleva unas responsabilidades y un preparado. Eso no es que te doy la misión y lo dejo solo. Él lo fue preparando para el proceso, porque el Señor, que todo lo sabe, sabía lo que él iba a enfrentar, sabía a quién se iba a enfrentar y sabía cómo iba a ser la respuesta de cada uno de los que él le fuera a llevar su mensaje y su palabra. Vamos a pedirle a Diana que por favor nos lea Ezequiel 2 del 6 al 8. Tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Les hablarás por mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén. Vamos a detenernos aquí un momento y vamos a reflexionar sobre lo siguiente, ¿verdad? Y me gustaría que los hermanos que están aquí en la iglesia y tanto los que están por Facebook, pues analicen y podamos comentar sobre esto. Porque es vital para los creyentes recordar la constante necesidad del empoderamiento de Dios. Porque es importante siempre acudir a Dios y pedirle que nos dé más, que nos dé poder, que nos ayude, que nos llene. Porque ustedes entienden que es importante. Lourdes, hermana Lourdes, la pastora Wanda. Porque de Dios y de su palabra es que recibimos la fortaleza. De otro modo serían palabras huecas las que podemos pronunciar. La palabra del Señor es la que nos fortalece, la que nos dirige y nos ayuda a seguir hacia adelante. ¿Alguien más que quiera comentar?
La pastora Iraida. Bastante fácil es poder seguir instrucciones y queremos seguirla, ¿verdad? A Ezequiel se le dieron unas instrucciones, no se le preparó, se le dieron instrucciones, porque prepararlo es que te lleven a un lugar y te vayan a ayudarlo, pero él le dieron instrucciones como se nos dieron a nosotros, ¿verdad? Entonces cuando nosotros recibimos estas instrucciones y nos dejamos guiar y nos sometemos, la mano de Dios está con nosotros, como fue con Ezequiel. O sea que el Señor pretende que nosotros todo el tiempo dependamos de Él. Y agarrados de Él y separados de Él nada podemos hacer. Pero si vamos con Él, la victoria es segura. Porque Él dice que si nosotros buscamos y clamamos, Él nos va a oír. O sea que todas las promesas están con nosotros si nosotros estamos dispuestos a seguir las instrucciones, la ordenanza que dejó escrita. Por eso es que el pueblo de Israel cayó en tanta desobediencia, porque aunque a pesar de que se le dieron tantas instrucciones, que le dieron las leyes, que no obedecieron, después cada día se le fueron dando otros estatutos, ellos no querían obedecer ninguno. Entonces nosotros ahora solamente tenemos un par de reglamentos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo, y ni aún esas dos tampoco queremos obedecer. Pero cuando nos sometemos a estas instrucciones, a esta enseñanza que Él pone la palabra, Dios va con nosotros y la victoria es segura. Amén. Por eso es importante en todo momento, ¿verdad? Buscar esa llenura y seguir buscando de palabra y seguir escudriñando y pidiéndole al Señor, ¿verdad? En humillación que nos llene, que su Espíritu nos llene, porque así es como nosotros vamos a poder cumplir con la misión que el Señor tiene y que nos ha designado, porque nosotros también estamos comisionados. Esta es la noticia. Nosotros también tenemos, cada uno tiene una misión, unos en una área, otros en otra, así que al igual que Ezequiel, nosotros estamos comisionados. Y tenemos que seguir buscando esa llenura y seguir buscando. Pastora Lourdes, ¿ibas a comentar? Sí, dijiste más o menos lo que iba a aportar. En Ezequiel 2, lo que dijo María, dice que Ezequiel dice, entró en mí, o sea que a base del Espíritu Santo quien nos guía. Él es el quien nos va a guiar. Es como dice la pastora, a él le dieron unas instrucciones y él se dejó guiar por el Espíritu que había entrado en él. Claro, siempre, ¿verdad? Nos tenemos que acordar, ¿verdad? Y tener siempre en mente que el Señor sabe cuando Él nos comisiona, cuando Él nos da a nosotros una responsabilidad, cuando Él nos dice levántate y ve, es porque nosotros estamos equipados y por Él. Y Él nos va a guiar, como dice la pastora Iraida, y va a estar con nosotros. Él sabe lo que nosotros vamos a enfrentar. Él lo sabe. Si nos está enviando es porque Él va a estar con nosotros, sin duda alguna. Pastora Lourdes, Lorena, ¿quiere comentar? Que está en Juan, que dice, la pastora Iraida habló de desobediencia, pues nosotros, lo que pide el Señor de nosotros es que seamos obedientes, ¿verdad? Y dice Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Está hablando de que el que me ama, ¿verdad?, obedecerá mi palabra. Y la palabra no solamente es la palabra que leemos, ¿verdad?, es la palabra que viene, ¿verdad?, que lo que el Espíritu Santo nos inquiere hacer. Amén. Aun cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, a veces nos preguntamos cómo recibirán nuestros oyentes el mensaje que Dios nos ha dado. Al observar el pecado y la rebelión, como bien decía la pastora, que no queremos ser obedientes, aun observando el pecado y la rebelión que hay en nuestro alrededor, podríamos dudar de lo que digamos o hagamos, que eso que vamos a decir, ese mensaje que vayamos a llevar, marque una diferencia. Ezequiel fue comisionado para comunicar el mensaje de Dios. ¿Y qué ustedes creen que le pasó? ¿Que lo recibieron con bombos y platillos y se sentaron a escucharlo? No. Todos los que trabajamos para el Señor hemos vivido eso. Dígame que ustedes no conocen lo que es que se burlen de nosotros.
porque llevamos ese mensaje. Él recibió burla, crítica, persecución, desánimo y rebelión. A la luz de esto, Dios le advirtió al profeta que no dejaría esas cosas, que esas cosas lo distrajeran de su misión. El Señor sabía lo que él iba a enfrentar. Claro que lo sabía, sin duda alguna. La misión de Ezequiel era expresar la palabra de Dios y no la suya. Como mensajero de Dios, no poseía autoridad independiente. Debía comunicar la palabra de Dios sin agregar, pero tampoco sin quitar. Nosotros también estamos llamados a proclamar el mensaje, no nuestra opinión o ideas. Por eso, la palabra que nosotros vamos a llevar es basado en lo que dice la Biblia. No vamos a opinar, no vamos a añadirle. Somos enviados a un mundo que está muriendo por falta de la verdad que nosotros poseemos. Nuestro papel es simplemente comunicar el mensaje salvador de Dios a quienes lo necesitan, aún los que crean que no lo necesitan. Porque hay muchas personas allí afuera que entienden que a ellos no les hace falta lo que nosotros tenemos, pero es nuestra responsabilidad llevar ese mensaje. Y esa semilla se queda, y en un momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice, todos son almas de salvación, todos. Uno hace lo que te toca. No vas a ir pensando, y si no le gusta, y si no me escucha, pero. Los peros no son de Dios, definitivamente. ¿Qué otras distracciones ustedes entienden que se pueden dar en el camino cuando vamos a llevar la palabra del Señor o cuando vamos a hacer una obra de Dios? ¿Qué distracciones? La novela, el televisor, el programa que queremos ver, el Facebook, teléfono, hasta la misma familia en ocasiones. Todo eso que se nos presente como obstáculo para nosotros, que nos desvíe. Voy a ir a llevarle la palabra a X persona. Y pasaron 20 cosas en el camino para que uno se desvíe, para que uno olvide, para que uno deje de hacer, ¿verdad?, lo que el Señor nos envió a hacer. Dios le ordenó a Ezequiel llenar su boca para expresar la palabra de Dios y no la suya. Pastora, ¿nos puede leer Ezequiel 2:9 hasta el 3:3? Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel. Amén. Dios lo ordena a Ezequiel, según dice, ¿verdad?, la lectura, nos dicen en la lectura, Dios le ordenó que llenara su boca para expresar las palabras de Dios y no las suyas. Los rollos, cuando se refiere a rollo, se refiere a un rollo de papiro, que era donde se escribían, ¿verdad?, donde se hacían las escrituras. Ezequiel observa, ese rollo estaba escrito por ambos lados, o sea que era mucho, era un escrito extenso. Y el Señor le dice que lo coma, que se lo coma. El Señor lo que le está pidiendo a Ezequiel, ¿verdad?, es que se nutra, que se llene del Espíritu, que
que tome toda esa palabra para que cuando Él hable, cuando lleve el mensaje de Dios y no su opinión, no lo que Él cree. Esa fue la segunda visión de Ezequiel. Como les digo, ese rollo tenía una escritura por ambos lados, o sea que indica que era mucho. A Ezequiel se le dijo que comiera el rollo. Este contenía la esencia del mensaje para la nación, del mensaje de Dios para la nación. Al comerlo, Ezequiel estaría digiriendo el mensaje, haciéndolo parte de su propio ser. Los cristianos de hoy también estamos llamados a digerir la palabra de Dios para que nos transforme y se convierta en parte de nuestro tejido, el tejido de nuestro ser. La dulzura de Dios preparó al profeta para la amargura y el rechazo de la oposición, y esto fue lo que le permitió resistir lo que estaba viviendo. O sea, la misma palabra lo nutrió y lo fortaleció para lo que en el camino él iba a vivir. Nosotros también somos llamados a veces a proclamar mensajes que pueden parecer ofensivos para los oyentes, pero podemos pronunciarlos debido a la dulzura de la presencia de Dios que nos acompaña. ¿Qué momento ustedes han llevado palabra de Dios que ha sido de dulzura, que se ha sentido ese dulce, que esa otra persona lo ha recibido a bien? ¿Le ha pasado alguna vez? Ahora comparen ese momento cuando le tiran una piedra para atrás. Usted lleva el mensaje y lo que recibe para atrás, el rechazo, la burla, como todo lo pasó él también. Todo lo pasó él. Pero la misma palabra nos prepara para no desistir, para no abandonar nuestra misión. Lorena, ¿nos puedes leer Ezequiel 3, capítulo 3, del 4 al 11? Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Amén. Le pido permiso a la pastora Wanda. Esta palabra que acabamos de leer nos dice claramente que nuestro deber como hijos de Dios es llevar el mensaje. Y sabemos que muchas personas nos van a rechazar, como tú dijiste antes, pero nuestro deber es ir a llevar el mensaje, escuchen o no lo quieran escuchar, porque ya no tienen excusa, porque eso queda grabado en los videos de Dios, como le digo yo: tal día y tal hora yo envié a tal persona a llevarte el mensaje y te advertí. Porque Dios quiere que seamos siempre bendecidos. En nosotros está el decidir, pero Dios
siempre lleva el mensaje al que está necesitado. No tenemos excusa. Amén. Eso me viene a mi mente la reflexión de la persona que está en la inundación y está en el techo de la casa. Y llega le tiramos salvavidas y él, no, el Señor me va a salvar. Después pasa un botecito, el Señor me va a salvar. No me voy a ir porque el Señor me va a salvar. La persona se ahoga y cuando está frente al Señor le dice, pero es que tú me dijiste que me ibas a salvar. Y él le dijo, bueno, te envié un salvavidas, te envié una yola, te envié una lancha y no te montaste. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, que en esa parte el Señor nos envía a llevar el mensaje y ya eso quedó ahí. Esa es nuestra responsabilidad. Pastor Iraida. En esta ocasión, Ezequiel está predicándole a los cautivos que están en Tel Aviv. O sea, mientras Jeremías predica ya en Judá, y también Daniel, también está, ya tiene 9 años, que ya comenzó su ministerio, pues acá está Ezequiel tratando de bregar con los cautivos, ¿verdad? Porque acuérdate que los sacaron de la parte norte por su desobediencia, pero aún la misericordia de Dios se atiende hasta ellos. Nosotros podemos ver en estos tiempos, aquí en Puerto Rico, vámonos nosotros aquí, en el tiempo que nosotros vivimos, sabemos que Puerto Rico está saturado de que todo el mundo conoce a Dios. Aquí no hay nadie que diga, yo no sé de Dios, ni sé de Jesucristo. Este país predicar es fácil, lo que son aquí rebeldes. O sea, como le decía Ezequiel, tienen la cabeza dura, son rebeldes, pero conocen. Saben que lo que tú le estás diciendo es verdad. Y si se burlan, lo hacen porque quieren hacerlo por su carnalidad. Pero cuando salimos a otros países y notamos como estos que salen a diferentes partes, notamos que hay personas que no han oído. O sea, que están verdaderamente, que han crecido en un país donde se les enseñaron una cultura con religiones diferentes. Pero qué bendición que nosotros tenemos la oportunidad de conocernos al Señor y que el Señor está enviando a su pueblo a que lleve la palabra. Entonces, por eso es que el Señor dice, no endurezcáis vuestro corazón, como lo hicieron allá en Meribá. O sea, sabemos que el Señor tiene su pueblo predicando y nosotros tenemos la bendición de tener un país que prácticamente todo el mundo sabe de Dios y de Jesucristo. Claro, Él no lo va a obligar para que vengan a la salvación. Nosotros le predicamos, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, sabemos que muchos se van a perder, sabemos que son pocos los que se van a salvar porque lo dice la palabra, pero todos tienen la oportunidad de que se le predique. Aquí se le predica a todo el mundo, ya están saturados, aquí hay emisoras de radio, aquí hay programas de televisión, aquí las iglesias son por montones, donde quiera hay. O sea, nosotros estamos en un país que se supone que sea fácil, que seamos todos cristianos y todos seamos servidores de Dios. Pero que lamentable, ¿verdad? Que no es así. Amén. Pero la iglesia, los que estamos, vamos a seguir haciendo lo máximo para alcanzar. Se hacen actividades, ya tuve que no quieren venir. Tienen una excusa, como tú decías ahorita, la novela, ¿cuántas excusas que ponemos? O porque no, sencillamente eso es muy lento, se tarda mucho, yo no quiero ir para allá. ¿Por qué? No tienen nada que hacer, pero están así. Y nosotros tenemos que orar, porque la limpieza es lo que yo todo lo que tú, ¿verdad? El estudio que estás trayendo, que maravillosamente bueno. Pues me doy cuenta de que algo, mira, cuando yo le daba instrucciones a esta gente, le dio unas instrucciones bien largas. Fíjate qué proceso le dio a Ezequiel, fue diciéndole todo. Y aún cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios le dice a este hombre que vaya donde Pablo, que está ciego, y le da unas instrucciones. Vete a la calle derecha, hay que hacer de tal, ahí hay un hombre ciego, tú ahora por él. Le da unas instrucciones precisas. Y él no quiere porque le dice, no, porque ese hombre persigue a los cristianos. Y él le dice, vete porque ya yo le he mostrado lo que va a sufrir por mi causa. Después se le revela a José unas cuantas veces, pero una vez que usted ve en el Evangelio, poco a poco se va a dar cuenta que ya no van instrucciones tan largas. Ya las instrucciones no son tan grandes como las que había en el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros en estos tiempos todos tenemos el Espíritu Santo. Y o sea que si no lo tienen, está a la disposición de que todos lo pidan y lo tengan. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, pues basta con que Dios nos diga, vaya, y tú vayas, porque ya Dios tiene el camino, por la fe, por la confianza, tenemos que Dios vaya en nuestra boca y lo vamos a hacer de bendición. Pero ahora, Ezequiel tenía unas instrucciones bien precisas y las aprovechó, por eso nos alegramos. Pero ahora en estos tiempos, pues, tenemos que seguir buscando, porque se supone que el Espíritu, como tú decías, que lo tengamos o lo pidamos, que estemos en nosotros.
Anoche cuando yo estaba repasando el estudio, me puso inquieta algo que la pastora Iraida trae. Estamos en un país, vamos a hablar de Puerto Rico, estamos en un país donde el cristianismo es legal. Y basta con uno pasar por una avenida y ver a tantas personas viviendo tan lejos del evangelio, tan lejos del cristianismo, en el pecado, en la carne, en la chuleta, como dice el pastor Jorge. Por lo menos a mí, el corazón se me estroja. Porque pues uno dice, está ahí, en todas las esquinas hay una iglesia. Seguramente esas personas que están ahí en el bar, en el negocio, cometiendo adulterio y tantos pecados, seguramente tienen ahí esa semilla que ya alguien le ha llevado palabra, ya alguien le ha dicho que en algún momento de su vida ha por lo menos escuchado un Dios te bendiga. Y eso se queda, eso se supone, ¿verdad? Se entiende que queda ahí. Y que las personas estén negándose tanto. Entonces, sin embargo, la contraparte es estos misioneros que van a países y, ¿verdad?, se dan de cuerpo y alma a trabajar para el Señor en sitios donde es ilegal, donde son perseguidos, donde son maltratados, donde son asesinados. Entonces uno dice, caramba, tan cerca y tan accesible que lo tenemos, y que muchos se tardan, ¿verdad?, en darse cuenta. Pastora Loli. Sí, hoy en día cuando uno le habla a las personas, lo primero que te dicen es, no, pero yo soy bueno. La palabra dice que ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo amo a Dios, y yo amo a mi prójimo. Pero la pregunta es, ¿conoces a ese Dios que amas? ¿Lo conoces? Porque yo puedo decir, soy doctora, pero yo tengo que estudiar para poder ejercer el doctorado, porque no es cuestión de ir a la escuela a estudiar, sino es de leer la Biblia, de prepararse, de saber que ese Dios que uno dice que le sirve, uno lo conoce y sabe lo que hay en nosotros, lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, de Dios está en nosotros y es quien nos ayuda a seguir hacia adelante. Porque el mundo está lleno de buenas personas, pero personas conforme al corazón de Dios, ahí es donde está la diferencia. Lorena quiere comentar. Añadiendo un poco a lo que dijo la pastora Wanda, el mismo Dios, ¿verdad?, nos da quizás una tarea que consideramos que es un poco fuerte o difícil, y él te dice, primero lo prepara. O sea, a mí lo que me llama la atención es que Dios mismo le dijo, te haré más obstinado que ellos. O sea, a pesar de que nosotros quizás tengamos temor de seguir insistiendo, de seguir hablando, muchas veces nos retractamos porque, bueno, ya le dije, pero dice, te haré, es como decir, te haré más terco. Si ellos son obstinados, tú más todavía. Te haré inquebrantable, o sea, porque un diamante es inquebrantable. Y eso es espiritual. Inquebrantable es que verdaderamente, aunque me digan cosas, ¿verdad?, me rechacen, pero tú vas a permanecer, ¿verdad?, fuerte. Y dice como la roca, ¿verdad? La roca es también como inamovible, ¿verdad? Una roca fuerte. O sea, tú no te va a mover. Eso que te dijeron, tú vas a permanecer con tus convicciones, aunque te digan, ¿verdad?, cosas difíciles de tu poder asimilar. Y eso es porque Dios, cuando te prepara para algo, primero te advierte y luego te prepara, ¿verdad?, y hace, porque eso es el Señor hablando, ¿verdad? No es con nuestras fuerzas, sino con las de Él. Entonces lo que me está diciendo, yo te voy a preparar, yo te voy a advertir, y te da la convicción y el corazón para hacerlo. ¿Alguien más que quiera compartir? Eso que el Señor, eso que Dios le dio a Ezequiel, se llama el don de la perseverancia. Él lo equipó con el don de la perseverancia.
En otro concepto, ¿verdad? En la calle le dirían terquedad, en el mundo le dirían terquedad, pero realmente se llama don de perseverancia. El Señor le advirtió, como bien dijo la hermana Lorena, que el Señor nos advierte. El Señor advirtió a Ezequiel que sus compatriotas menospreciarían su mensaje. Cuando ustedes han llevado mensaje, han sido menospreciados, han sido maltratados, han sido burlados, rechazados. Rápido nos dicen los aleluyas, los evangélicos, nos dicen eso entre otras cosas, ¿verdad? Pero a Ezequiel también le pasó. Y era su compueblano. Pues entonces, ¿de quién es que nosotros recibimos más rechazo? En muchas ocasiones hasta de nuestra propia familia, hasta de nuestros hijos en algún momento, porque el enemigo también los utiliza, ¿verdad? Pero ahí está, que nosotros tenemos que pedirle al Señor también, dame esa perseverancia. Yo quiero ser perseverante, yo no quiero desistir. Yo no quiero que esa comisión que tú me diste a mí, yo no quiero dejarla, yo no quiero desviarme de ahí. De manera similar, Jesús testificó que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Hay que empezar por la casa, no hay de otra. Empezamos ahí. No podemos olvidarnos de nuestra casa. Porque salir a evangelizar, salir a llevar palabra afuera y que nuestra casa no esté en orden, pues como que no. Hay que empezar por la casa. Y créanme que ese es el hueso, como dicen, el hueso más difícil de roer en la casa. Debido a este mensaje, Ezequiel llegaría a oídos sordos y corazones duros. Dios advirtió, pero los israelitas no te escucharán a ti tampoco, me escucharán a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Ezequiel no experimentó el apoyo y el respaldo del pueblo durante su vida. Los que hoy sirven al Señor deben comprender que tal vez no reciban recompensa o reconocimiento por su obediencia hasta que lleguen al cielo. Sin embargo, al final pueden saber que Dios dirá, bien hecho. O sea que, en otras palabras, no es importante el reconocimiento que se nos dé aquí en la tierra, no importan los títulos, lo que importa es que cuando estemos frente a la presencia de Dios, Él nos diga, bien hecho. Y no nos diga, ¿y qué pasó con fulano? El que te mandé a que fuera, el que te dije, te comisioné que fueras allí y que le llevaras palabra a fulano. Y pensaste, entonces tú empiezas con las excusas, que Señor, yo sabía que Él no me iba a escuchar, es que Él me iba a rechazar, es que Él no creía en ti, pero yo te envié, y no fue. Mejor que nos digan bien hecho, que el Señor sea quien nos dé ese reconocimiento. Bien, muy interesante que la palabra el nombre de Ezequiel significa Dios fortalece, ¿verdad? Así que cuando necesitemos fortaleza, siempre debemos acordarnos de este profeta, de este sacerdote, que también fue comisionado a llevar la palabra del Señor, y que ni sus mismos compatriotas, que seguramente eran sus familiares, no le hicieron, ¿verdad? Parientes, no le hicieron caso, se burlaron, lo rechazaron. Pues era seguramente él, ¿verdad? En su lado como humano, pienso yo, que se sintió como que le estaba hablando a las piedras. Hemos sentido eso en algún momento, hemos vivido esa experiencia. ¿Qué nos dice Dios? Aunque nunca experimentemos las asombrosas visiones que marcaron el llamado de Ezequiel al ministerio profético, nuestro servicio no es menos importante. Como Ezequiel debemos alimentarnos de la palabra de Dios y ser llenos del Espíritu Santo, resolviendo que no nos dejemos intimidar por el desprecio del mundo. Debemos obedecer el plan de Dios en las buenas y en las malas. Dios no nos abandonará, sino que nos fortalecerá y empoderará.
nos debemos llevar la siguiente asignación como enseñanza para la vida. Debemos hacer una lista, ¿verdad?, de aquellas personas que el Espíritu Santo, esos nombres que el Espíritu Santo, ¿verdad?, trae a tu mente, esas personas que necesitan de Cristo. Y selecciona una, y haz el ejercicio, llévale la palabra. Hagamos esa lista. Yo sé que cuando ustedes oren y le pidan ¿verdad?, al Señor, envíame a mi mente, que me llegue. A lo mejor te llegan a la mente, a lo mejor te la ponen al frente, de momento. Pero tenemos que estar preparados y llenos del Espíritu Santo para poder trabajar la situación en el momento en que el Señor nos ubique en el lugar. No es, pues esta persona, pues deja ver cómo le llevo la palabra. No somos nosotros, no es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros queremos. No tenemos que llevarle una interpretación, lo que le tenemos que llevar es la palabra del Señor, tal cual el Señor nos las pone en el corazón. Amén. Bueno, esto es todo por la clase de hoy. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga. Recuerden que estamos aquí en la urbanización Santa Juanita, en la calle 27 WK13, en la urbanización Santa Juanita, con el pastor, primera sección de Santa Juanita, con el pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez. Dios los bendiga a los que están en Facebook, ¿verdad? Espero que esta palabra sirva y que llegue a todo aquel que vea este mensaje, ya sea ahora que lo ha visto en vivo o que lo vea posteriormente en una grabación. Dios les bendiga.